tema que es muy importante, ojalá me entiendan. Esto les va a servir mucho cuando ustedes vayan a hacer su serum, ¿no? Es muy valioso lo que ustedes puedan aprender aquí entonces. ¿Ah? Ustedes tienen acá la capacidad de atender como si fueran un neonatólogo al hospital donde van, pero para eso tienen que escuchar desde un inicio bien toda nuestra clase. Y yo lo que quisiera es que me hagan preguntas. Estas son cosas maravillosas que nosotros hacemos en nuestro hospital Almenara. Entonces, por favor, yo quisiera que ustedes escuchen bien, me entiendan, pregunten si no entienden. Eso es lo que les pido, por favor. Nadie pregunta. O todos han sabido, o todos han aprendido, han captado, o todos no han aprendido nada, no han captado nada. Yo quiero que pregunten, ¿ok? Este tema realmente lo podemos llamar enfermedad hemolítica de recién nacido, así como tal, o también podríamos llamar enfermedad hemolítica perinatal. Y miren ustedes, la maternidad de Lima, que nosotros lo llamamos, es hospital perinatal, o sea, todo lo que está, digamos, relacionado antes del embarazo, el embarazo y posembarazo. ¿Ya? Entonces, igualito acá también vamos a ver esas cosas, ¿no? Entonces, hablamos un poco de historia natural. Miren, señores, realmente en el año 1609, Lois y Burger, digamos, atendieron gemelos, vieron que habían gemelos y a las pocas horas se ponían amarillitos. Eso notaron en ese momento, ¿no? En el año 1892, Ballantyne ya por primera vez define a estos tipos de embarazo como hidrops fetalis universalis. O sea, ese feto ya estaba con hidrops, estaba hinchado, ¿no? Una cosa, digamos, que se asombraba en el momento, en ese instante, ¿no? Una novedad que existía en ese de 1892, ¿no? Entonces, miren ustedes, en el año 1901, casi a la edad, al tiempo donde se descubrió el sistema BO 1901, Bromfield ya esta patología lo menciona como Icterus gravis neonatorum, ¿no? Pero en ese momento no se sabía cuál era el motivo, qué cosa pasaba, porque en ese tiempo recién se descubre el sistema ABO, y con el sistema ABO no se sabía nada. ¿A qué en los recién naciditos ocurrían esto? Se había descubierto el sistema BO, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de por medio había un anticuerpo grandoso, una inmunoglobulina M, ¿no? Por eso se descubrió, pero esto de acá básicamente es una inmunoglobulina G. Entonces, pues señores, la cosa era un poco difícil, no había una explicación. ¿No? Pero en ese momento, miren, señores, se llamó icterus gravis neonatorum, o sea, una ictericia grave en el neonato, ¿no? Y era grave, pues realmente, ¿no? En el año 1904, este autor Small ya por primera vez define un caso de kernicterus, o sea, una ictericia del nacimiento bastante grave, irreversible, ¿no? Una cosa, digamos, que ocurrían, se estudiaban en ese momento. 1912, Rautmann lo menciona como en una eritroblastosis. ¿Por qué dice eso? Porque realmente ve a nivel de sangre periférica muchos glóbulos rojos jóvenes, con núcleos. ¿Por qué? Porque ese niñito, ese recién nacidito, ese nuevo ser, como se estaban destruyendo tanto los glóbulos rojos, su médula pues fabricaba, pero las necesidades eran tan grandes y estaban fabricando, digamos, salían pues, digamos, de una manera apresurada que todavía no estaban muy fabricados, digámoslo así, y salían pues con su núcleo, no estaban bien desarrollados,
no estaban bien formados, ¿no? Miren ustedes lo que nuestro cuerpo, digamos, hacía realmente una cosa maravillosa, ¿no? Salieron los eritroblastos. Es como cuando se va a la guerra. ¿Quiénes van a la guerra? Los soldados. Y cuando ya todos los soldados han ido, ¿quiénes van? Los civiles. Y los civiles se van así. Así salen los eritrocitos con un núcleo, por eso se llama eritroblastos, pues, ¿no? La necesidad era tan grande de combatir y salían de esa forma. 1919, Eckling menciona como una anemia de recién nacido. Claro, pues había anemia, por eso había los blastos. Ah, miren ustedes, una anemia de recién nacido, ya lo mencionan. 1932, Diamond, Blackfan y Batty lo mencionan como una enfermedad fetal, ¿no? Una enfermedad fetal, así lo mencionan, ¿no? O una también eritroblastosis fetal, ¿no? En aquel momento. Posteriormente, Smith lo dice pues que esta es una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. De los dos prácticamente, porque ya el feto, algunos fetos, inmediatamente que nacían ya estaban ahí, amarillitos, recién nacido, peor, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esto se conoce entonces, mejor se podría hablar como enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? Esa historia es bonita recordarlos. Podríamos hablar, miren ustedes, de esta enfermedad hemolítica recién nacida por incompatibilidad RH. Yo antes quiero decirles, señores, que vamos a tener tres tipos de enfermedad hemolítica recién nacido. Uno por RH, otro por sistema BO y una tercera por otros sistemas de grupo, porque está el resto de sistemas de grupo sanguíneo, ¿ok? Pero cuando hablamos de ello, nosotros tenemos que decir, todas las enfermedades hemolíticas son igualitas, su fisiopatología. Pero cuando hablamos del ABO, es una cosa especial que lo vamos a mencionar. Entonces, para que ustedes diferencien, ¿no? O sea, el ABO es totalmente una cosa muy especial. El RH, especialmente, y otros sistemas van a ser a su misma fisiopatología, ¿no? O sea, en el RH podemos hablar de una enfermedad hemolítica por sistema Kell, ¿no? Una enfermedad hemolítica por sistema DAFI, KIT, etcétera, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces vamos a ver, miren, cuando hablamos de enfermedad hemolítica por RH, en el siglo XVII se hace una primera publicación de esta patología. Ya se menciona, miren, en el siglo XVII, señores. 1939, Levin y Stetson, ya le dije Levin, yo conocí el laboratorio donde hacía sus investigaciones, Levin, en Estados Unidos. Muy hermoso, es algo fascinante conocer dónde estos investigadores hacían sus pruebas. Ah, me di el gusto de conocer, ¿no? En New Jersey. ¿No? Entonces, miren ustedes, 1939, él, digamos, investiga y tiene un conocimiento, pues, de una madre RH negativo y que nace de un parto, un feto muerto. Miren ustedes, feto muerto. O sea, era atroz esta enfermedad hemolítica de recién nacido. Y se menciona en ese momento que había una reacción hemolítica por la sangre del esposo. Lógico, pues. Por la sangre del esposo tenía que ser, ¿no? No va a ser su misma sangre de la señora, ¿no? Entonces, esto, digamos, en aquel momento se suponía que el esposo era RH positivo y la madre RH negativo, ¿no? Y ya pues tuvo un feto muerto, ¿no? Eso es lo que se comprueba en 1939. 1941, nuevamente Levin, mira, Levin era metido en todo, ¿no? Entonces Levin dice, pues, con Katzin y Burnham, ¿no?
que había una enfermedad hemolítica de recién nacido donde se notaba que era por el RH, ¿no? Y ya ellos investigaron que había un anticuerpo que pasaba por la placenta, ¿no? En ese momento, para que pase la placenta, piensan ya que era un anticuerpo pequeño. Y hoy día ese anticuerpo pequeño, como cuando decimos en clase, ¿no es cierto? Es la IgG, un monómero, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pero no estaba claro, pues recién se estaba investigando. Ya en el año 1946, Wallerstein hace la primera exsanguínea transfusión, el primer avance en aquel momento. Miren ustedes, señores. O sea, dice, pues, vamos a salvar la vida de estos recién naciditos. Entonces ellos dicen, pero si nosotros le sacamos su sangre y ponemos otra sangre, entonces, pero todavía era tan difícil, digamos, hacer. ¿Qué sangre le ponemos? ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día todas estas cosas se hacen, pues, todos los días y sin ningún miedo, sin ningún temor, lógicamente. Eso quiero que ustedes aprendan hoy. 1963, Liley, miren ustedes, hace una transfusión al feto y cuando estaba el útero dentro, ¿no? La madre, el útero de la madre. Una transfusión fetal, ¿no? Una transfusión intrauterina, lo que nosotros llamamos. Y eso, fíjense, ¿ah? Esa transfusión intrauterina, lo que hoy en día también hacemos, es especialmente, ojo, esta es pregunta de examen internacional. De aquí le tomaron para el examen residentado internacional en Estados Unidos a dos chicos que así como ustedes me escuchaban en mi clase, ¿no? Entonces, digamos, esta transfusión fetal intrauterina se hace pues cuando ese feto, ya se comprobó, estaba con anemia, si no se podía morir, ¿no? Era para prevenir la muerte, ¿no? Uterina. O sea, el feto estaba ahí. Entonces, esa era la intención. El feto dentro del vientre materno, dentro del útero, por ahí se hacía la transfusión intrauterina. Miren, 1963, señores. Ah, hasta la fecha hay uno, dos hospitales nada más que hacen eso. Y eso debe ser, han comido ahora que peor hay buenas, digamos, resoluciones en las resonancias, ¿no? En las ecografías, ¿no? Por supuesto que se debe hacer con mucha facilidad, ¿no? Miren ustedes, ya, eso ocurría ya en 1963. En 1963 también otros investigadores, Freda, Gorman y Pollack, hacen la primera publicación de prevención de una inmunización pasiva. Ah, miren ustedes, ¿de qué manera se puede prevenir? Y eso lo vamos a explicar más adelante. ¿Cómo es la acción de lo que nosotros comúnmente llamamos vacuna? ¿No? Vamos a ver cómo accionan, ¿no? Para que ustedes vean el fundamento, cómo actúa lo que llamamos vacuna, ¿no? Pero que realmente es una inmunoglobulina, ¿no? RH, así se llama, ¿no? 1968, entonces, ya se hace la prevención, si se quiere, con esta inmunoglobulina RH. Miren, la inmunoglobulina RH. Y ese se sacaba pues de madres que estaban sensibilizadas. O sea, eso era lo que se ponía. Vamos a ver más adelante. Pero miren, 1968. ¿Ah? Entonces, hoy en día, la mortalidad fetal y neonatal realmente está, digamos, si se quiere, si es cumplido, a personas con escasos recursos económicos. O sea, gente que, por ejemplo, no está asegurada, ¿no? Esos son los personajes que a veces tienen que comprar su vacuna, que llamamos vacuna, ¿no? Y no tienen dinero. Entonces, ahí está el problema.
Nuestro Estado debe proveer estos medicamentos a esas madres, ¿no? Para hacer evitar la formación de anticuerpos. Lógicamente, en todo lo que es seguro social, eso se atiende bien, ¿no? Entonces, todo esto se está, como digo, nuevamente a gente pobre. Miren ustedes, a gente pobre. Y el Estado tiene que actuar ahí, pues, ¿no? Miren ustedes, esta es una definición, señores, muy simple, muy resumida, pero que está todo. Yo quisiera que lo copien, que lo tomen fotografía. No van a encontrar una definición más bonita, más hermosa, más resumida que enclava a todo lo que nosotros pensamos. Enfermedad hemolítica de recién nacido, entonces, se define como una anemia hemolítica inmune, así es, por incompatibilidad de grupo entre la madre y el nuevo descendiente. O sea, en la madre cuando está el feto o cuando ya nació ese recién nacidito. No, son dos, puede ser feto dentro del útero y recién nacido cuando ya salió. Y aquí le voy adelantando algo. Cuando es feto, si se hace una transfusión intrauterina, el mayor problema que tenemos que hacer esa transfusión intrauterina, ¿no? Es para evitar la anemia, porque si no, ese nuevo ser en formación se muere. Y cuando es recién nacido, escuchen bien, ¿ah? Pregunta examen internacional. Y cuando es un recién nacido, el problema es hiperbilirrubinemia. Y el tratamiento es con exsanguíneo transfusión. Ese es el secreto. Miren cómo la clase que yo hacía, ¿ah? Miren cómo trascendió a nivel internacional. Y vinieron acá, pues chicos, así como ustedes que me están escuchando, me dijo, doctor Zubita, la clase que nos ha hecho, eso nos ha servido para el examen de residentado en Estados Unidos, nos han puesto. ¿Ah? Y yo más aún les digo ahora a ustedes. Yo les dije desde un inicio, todas las preguntas que yo les tomo en el examen son preguntas de exámenes norteamericanos. Claro, yo lo traduzco al español. Eso le pongo en el examen. Entonces usted vea la rica literatura que hay en Estados Unidos de los exámenes. Y mírenme, la pregunta que yo les hice a usted, le tomaron en Estados Unidos. Y vinieron a agradecerme personalmente. Pues eso es muy bonito para un profesor, que le digan, doctor, usted por sus enseñanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro punto, si definimos esta enfermedad, vamos a tener eritroblastosis fetal. Y hemos hablado hace un momentito, que son los glóbulos rojos nucleados en sangre periférica. ¿Y eso motivado por qué? Porque realmente hay una activa proliferación, una activa producción de glóbulos rojos, ya no solamente en la médula ósea, sino en el hígado, en el vaso y lógicamente en la médula ósea. Esto es exclusivamente para compensar la hemólisis muy grave que está teniendo este recién nacidito. O sea, nosotros acá, señores, tenemos una definición internacional también. ¿Ok? Esa definición yo la he sacado después de leer 800.000 libros. Y miren acá la etiología y patogenia, ¿no? Como estamos hablando del RH, nosotros ya hemos hablado en teoría, el abanderado del sistema RH es el antígeno D, ¿no es cierto? El que causa la mayor inmunogenicidad del sistema RH, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, vamos a tener una aloinmunización materna, especialmente motivado por el antígeno D, el abanderado del sistema RH, ¿no? En los glóbulos rojos, lógicamente, ¿no? Que están, digamos, en este caso, presentes en el feto y ausentes en la madre, porque este es producto que se ha, digamos, si se quiere, formado por el padre, que tiene ese antígeno D, ¿no es cierto? Muy bien, entrada el antígeno, ya hemos dicho también, para su formación de estos anticuerpos
inmunes, de estos aloanticuerpos inmunes, se van a formar, no se olviden, por transfusiones y por embarazo. Ahí está, nuevamente. Nuevamente, señores. Yo le dije, aprendan primero esto, después vamos a hablar de rarezas. Ahorita esa rareza ya la hemos hablado en otras clases. Ahorita no hay que repetir. Vamos a centrarnos acá, ¿no? Ya les dije las rarezas. Entonces, estos aloanticuerpos inmunes se van a formar por transfusiones y por embarazo, ¿no? Y lógicamente, eso van a atravesar la placenta, porque son, digamos, anticuerpos pequeños, ¿no es cierto? ¿No? Y van a formar estos anticuerpos específicos. En este caso, un anti-D, lógicamente. En otros casos, un anti-Kel, ¿no es cierto? Por otros sistemas, y así sucesivamente. O sea, realmente el anticuerpo IgG inmune producido por transfusiones por embarazo, esos anticuerpos atraviesan la placenta, llegan a la circulación del feto, del nuevo ser que se está formando en el útero de la madre, atraviesan la placenta y llegan ahí, se unen a ellos, se unen a su glóbulo rojo del feto y son destruidos y eliminados de la circulación. Por eso que ese feto tiene anemia, pues. Por eso que ese feto, ¿no es cierto? Al tener anemia muy grave, muy marcada, se puede morir por anemia. ¿Qué se le hace? Transfusión intrauterina. Ahí está. O sea, realmente puede haber esa hemólisis, ¿no es cierto?, en el útero y lógicamente en el periodo neonatal. Sí, sigue produciendo la hemólisis, ¿no? Porque el anticuerpo está ahí, pues, adentro. ¿Ok? Ustedes, levánteme la mano, doctor, yo no entiendo tal cosa. Yo les repito, no escucho nada. Entonces, miren ustedes, acá tenemos que hablar. Esto está bien explicado, señores, para que todos me puedan entender y facilito. Miren, ve, el paso placentario de los glóbulos rojos fetales, porque cuando tenemos un feto, ¿no es cierto? Está formándose en la madre, ¿no? ¿Qué cosa va a ocurrir? ¿No? ¿Cómo es la estructura de la placenta? La placenta, miren, ve, acá tenemos que está formado, ¿no?, por una sola capa de células sinciciales. Una sola capa, señores. Y en esa sola capa de células sinciciales, en las vellosidades, vamos a tener por un lado, que vamos a tener sangre fetal repleta de esta sangre fetal, o sea, llena esas vellosidades, ¿no? Y en los sinusoides, miren ustedes, vamos a tener sangre materna, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, a medida que siga pasando el tiempo de gestación, vamos a tener un adelgazamiento de las paredes de la placenta, ¿no? Entonces es cuando realmente aumenta la extensión, por eso la barriga está más grande, pues, ¿no? Entonces, en eso que ha aumentado de extensión, vamos a tener pequeñas roturas de estas vellosidades. O sea, van a pasar células fetales a la madre. Y en las células fetales, ¿qué cosas están? RH positivo. Van a pasar a la madre para que la madre se sensibilice y eso estimule la formación de anticuerpos, en este caso, anti-D. O sea, está recontramente clara. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Pero miren ustedes, nosotros podemos tener más o menos glóbulos rojos fetales en la madre en la 8ª semana. Podemos tener glóbulos rojos fetales en la madre. ¿Ah? Glóbulos rojos fetales en la madre en la 8ª semana de gestación. Y eso se puede hacer una técnica para detectar glóbulos rojos fetales en la madre mediante una técnica de Klein-Hauer, ¿no? Exclusivamente
para encontrar el volumen de hemorragia feto-materna, lo que estamos viendo. O sea, ustedes pueden pedir, a ver, laboratorio, quiero que me hagan la técnica de Klinghauer para ver si hay sangre fetal en la madre. Miren qué bonito es trabajar así, con la técnica y con el conocimiento. Eso ustedes tienen que hacer, señores. Lo que yo les digo son cosas sencillas que todos ustedes tienen que hacerlo. Son cosas fáciles. Lógicamente esto, a ver, dígame qué es la técnica de Klinghauer. Es un conocimiento que todos los médicos generales tenemos que saber, señores. Por regla general, ustedes son médicos. ¿Ah? Si ustedes postulan un reciente, viene esta pregunta, ya saben qué cosa es la técnica de Klinghauer, ¿no? Para detectar, ¿no es cierto?, hemorragia feto-materna a partir de la 8ª semana de gestación. Ya está. Y el laboratorio que se encargue de hacer esa prueba, pues. Entonces, podemos tener, miren, señores, una hemorragia feto-materna, digamos, más presente cuando más progresa el embarazo, ¿no? Mientras más haya, pues, más volumen, digamos, abdominal, más volumen gestacional, vamos a tener mayor progresión de pasaje de esta sangre, o sea, mayor cantidad de hemorragia feto-materna. Y lo máximo que vamos a tener, lógicamente, en el momento del parto. En el momento de parto, pues ese sangrado, se mezcla todo tipo de sangre ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese es más factible. Entonces, todas estas cosas, el que hace, pues, el que tiende el parto tiene que tener mucho cuidado. Hay situaciones también que pueden provocar mayor, digamos, pasaje de sangre fetal a la madre, ¿no? Y así evitamos que haya más riesgo de formación de anticuerpos. Entonces, tenemos que ver, ¿no es cierto? Esta es una cosa muy importante. A mayor hemorragia feto-materna, mayor riesgo de sensibilización o mayor riesgo de formar este halo anticuerpo anti-D. Este anticuerpo inmune. Y hemos dicho nuevamente, estos anticuerpos inmunes se forman por transfusiones y por embarazo. Acá estamos hablando de embarazo. Esa es la manera. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, la otra cosa maravillosa. Miren, la mayoría, de gestantes ocasionan esta hemorragia feto-materna, pero miren ustedes, generalmente es menos de 0,1 mililitro de glóbulos rojos. Así es. ¿Ah? Ocasionalmente pueden pasarse de 12 a 15 mililitros. Ocasionalmente. Y ustedes saben que esa vacunita que se ponen a las madres gestantes, esas vacunitas que se ponen, ¿no es cierto?, sirve para, digamos, neutralizar hasta un volumen de 15 mililitros de sangre que puede haber pasado del feto a la mamá. Miren ustedes, qué interesante. ¿Que la delegada recién está entrando? ¿Por qué recién entra la delegada? ¿Qué está haciendo? ¿A dónde se ha ido? ¿De compras? Entonces, miren ustedes, Sentada con mi celular, con mi laptop, doctor. está trayendo el refrigerio para todos. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, miren ustedes, entonces, esa vacuna que nosotros llamamos y vamos a ver después, ¿no? Puede cubrir estos 12 a 15 mililitros de esa cantidad. Es una cosa fabulosa, ¿no? Ocasionalmente puede haber eso y nos va a cubrir lo que llamamos comúnmente vacuna. Vamos a ver más adelante qué cosa se llama, ¿no es cierto? Inmunoglobulina anti-RH, pues, ¿no? Entonces, eso es, ¿para qué sirve esa inmunoglobulina o la vacuna que ustedes dicen, ¿no? Y la inmunización, estas vacunas que nosotros llamamos comúnmente, ¿sirve para qué? Cuando hay un aborto, cuando la paciente gestante está con eclampsia, cuando tenemos que hacerle una amniocentesis, también, ¿no? Cuando ya pensamos entonces hacer
una transfusión intrauterina, siempre hay posibilidades. Pero acá es bueno conversar algo. Antiguamente nosotros hacíamos la amniocentesis, lo vamos a ver más adelante. Hoy en día ya no se hacen esas cosas para ver el líquido, ¿no? Amniótico, ya no se realiza. Ya se ha visto que todos estos procedimientos cruentos no es tan bueno hacerlo en la gestante. Hay más posibilidad que esa señora se sensibilice. Ahora hay métodos no invasivos como es la ecografía, métodos muy buenos de alta resolución y de esa manera podemos evitar, ¿no? Solamente debemos utilizar cuando hay una, digamos, indicación de transfusión intrauterina, ¿no? En esas situaciones sí, ¿no? O también podemos usar la vacuna cuando hay cesárea, lógicamente, cuando hay una extracción manual de la placenta, de la misma manera, ¿ok? Y miren ustedes, la fisiopatología ya hemos hablado, ya pues, ¿no? El anticuerpo IgG, ya ustedes lo conocen, es un monómero pues, chiquitito. Como es chiquito, atraviesa la placenta, pues. Y se fijan en los glóbulos rojos. ¿De quién? Del feto, ¿no es cierto? Entonces, se fijan en los glóbulos rojos del feto, el fetito en su glóbulo rojo están pegados con anticuerpos y el sistema mononuclear fagocítico se lo aprovecha y se lo come, pues, hemólisis, ¿no es cierto? Esa es la hemólisis que hay acá. Como dice acá, los macrófagos del vaso fagocitan estos glóbulos rojos, ¿no? Y eso va a producir esferocitosis, eritrofagocitos y destrucción. En otras palabras, vamos a tener hemólisis, anemia y también hay un aumento de la eritropoyetina. Necesitamos que haya más eritropoyetina porque se está destruyendo los glóbulos rojos y eso sí amerita que eso nosotros lo proveamos, ¿no? Entonces la anemia, miren ustedes, siempre hablando de la fisiopatología, la anemia puede ser leve o moderada o puede ser severa. Si es leve o moderada, lógicamente hay un aumento de la eritropoiesis medular. O sea, se va a producir más sangre, pero en la médula. Y eso nos da pues para combatir esa compensación hemodinámica. Acá podemos tener reticulocitos aumentados, o sea, una reticulocitosis, ¿no es cierto? Podemos tener. Pero ya cuando la anemia es severa, miren ustedes, ya inicio de la eritropoiesis extramedular. Acá arriba era medular nomás, acá extramedular, o sea, a nivel del hígado y el vaso, cuando ya la anemia es severa. Aquí podemos tener, miren, ve, insuficiencia cardíaca. O sea, eso nos puede conllevar a una hipoxia tisular. Ah, miren, ve, qué interesante, señores. ¿Y esto qué va a ocurrir en el hígado? En el hígado, señores, como ya hemos dicho que va a haber una eritropoiesis extramedular en el hígado y en el vaso, en el hígado va a haber aumento de eritroblastos, aumento de glóbulos rojos jóvenes ahí en el hígado. Y eso, en el hígado, comprime los sinusoides. Miren ustedes, al comprimir los sinusoides en el hígado, podemos tener una obstrucción de la circulación hepática y portal. O sea, podemos tener una hipertensión portal. O podríamos también, eso va a conllevar esa compresión de los sinusoides, obstrucción de la circulación, nos puede llevar, cuando es bastante severo, a cambios degenerativos. Esos cambios degenerativos nos pueden producir hipoalbuminemia, miren. Y de ahí se produce pues el hidrops que vimos hace un momentito. Ahí está el resultado, señores. Y lógicamente, esa albúmina deficiente nos va a dar edema. ¿Y
puede causar un edema generalizado, una nasarca, un hidrofetal y ya todo el sistema hidrofetal, ¿no? Eso quiere decir toda la cabeza y todo. Podemos tener acá, miren, una muerte uterina o una muerte neonatal. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer que suceda cuando está dentro del feto, porque esto es por la anemia. Y tenemos que combatir la anemia mediante la transfusión intrauterina, señores. O sea, todo lo que nosotros podemos hacer. Acá está bien explicado, señores. No se me pueden quejar nadie. Ya, por favor. Y miren ustedes, seguimos con la fisiopatología. La bilirrubina en el feto puede haber cuando realmente es muy marcada. ¿Por qué generalmente cuando un feto, cuando hay un recién nacido, hay muchos que no, nacen sin bilirrubina, sin exceso de hiperbilirrubinemia? Porque todo eso es depurado por la madre, ¿no? Pero a veces es tan severa que ya no puede dar esa capacidad a la madre. Y podemos tener los fetos con bilirrubina. Generalmente pueden cruzar con anemia. Con bilirrubina es los casos muy especiales, raros, frecuentes, severos, ¿no? O sea, esta destrucción de glóbulos rojos puede, como dijimos ya, atraviesa la bilirrubina, atraviesa la placenta y la excreción es por el hígado de la madre, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo podría haber una ausencia de ictericia en el recién nacido, porque todo ha sido depurado por la madre, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que combatir, ¿no? En el feto es anemia la causa de muerte. En el recién nacido, la hiperbilirrubinemia que produce una, digamos, un problema nervioso irreversible, el kernicterus, ¿ok? Y miren ustedes, la bilirrubina en el neonato, ya, en el recién nacidito, vamos a tener destrucción de glóbulos rojos, ¿no? No, esto realmente no se va a excretar por la placenta, ¿no? Porque, digamos, podemos tener, ¿no? O sea, en el fetito, ¿no? Su hígado no está muy desarrollado, no está maduro, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer por medio de la mamá, ¿no? Pero cuando eso es normal, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos tener esa inmadurez hepática normalmente en los neonatos y eso puede pasar pues desapercibido o puede tener un poco de ictericia cuando nace después de unas horas, ¿no es cierto? Sí, eso comúnmente hay así en los niñitos, por eso le ponen a la luz. Pero ya cuando aumenta, miren ustedes, aumenta un poco ya más regular, eso en el plasma se puede almacenar en los tejidos y eso es lo que nosotros llamamos ictericia. O cuando ya hay más depósitos de bilirrubina, esto satura el tejido celular subcutáneo. Entonces, tenemos que absorber, ¿no? Ese sistema nervioso central porque es tóxico para ellos, ¿no? Entonces, esto nos puede producir, ¿no? Una ictericia nuclear, así se llama, o una encefalitis bilirrubínica o el llamado kernicterus, ¿ya? Esa es la manera como podríamos llamarlo, señores, ¿ya? Muy bien. Entonces, antes de pasar a eso, normalmente, pues, la mayoría de niñitos, de recién naciditos, pueden tener a las pocas horas un poco de ictericia. Entonces, eso generalmente se debe a una inmadurez hepática. Puede pasar solamente con tratamiento de luz ultravioleta, puede pasar todo eso, ¿no?
y ahí acabó el problema. Pero ya vamos a ver más adelante, cuando la bilirrubina aumenta, de qué manera podemos hacer la exsanguínea transfusión. Más adelante vamos a ver de eso, ¿ya? Muy bien. Y miren ustedes lo que les dije al comienzo. Todo lo que les he dicho hasta este momento pueden ocurrir en las tres, pero más frecuente y más notorio es por el RH y otros sistemas. Y cuando yo hablo de otros sistemas, ustedes están viendo acá por el sistema Kell, el Diego, el DAFI, KIT, etcétera, ¿no? No hay que olvidar la enfermedad hemolítica por incompatibilidad RH, generalmente es al antígeno D, pero también tenemos los 57 grupos sanguíneos del sistema RH, ¿no? Pero el que es más inmunógeno y el que es el abanderado, digamos, es el antígeno D, ¿no? Nosotros tenemos que saber, y nuevamente puede ser pregunta de examen, yo les hablé, esos anticuerpos que se forman por el sistema RH, todo el sistema RH, son anticuerpos muy especiales. Por ser un anticuerpo, un haloanticuerpo inmune, generalmente los haloanticuerpos inmunes, ¿no? Se detectan, ¿no? Se detectan en la fase de COMS. Pero estos anticuerpos del sistema RH, anoten bien, son anticuerpos muy especiales, que cuando yo hago una investigación de estos anticuerpos por método de tubo, y hago todos los pasos, antiposición inmediata, temperatura ambiente, etcétera, podemos tener su presencia desde temperatura ambiente. Miren, ve ustedes, desde centrifugación inmediata. No muy expresado, pero sí. Entonces yo les dije, eso no se olviden. Pregunta de residentado internacional. Esos anticuerpos, señores, que produce el sistema RH son anticuerpos muy especiales, que se pueden determinar desde fase muy temprana cuando hacemos la prueba en tubo. ¿Pero a qué se debe eso? Se debe a que, como es un anticuerpo anti-D, ¿quién lo ha producido? Un antígeno D. Ese antígeno D, señores, es un antígeno, igual que los otros del sistema RH, son, son antígenos muy especiales, porque tienen una complejidad en sus aminoácidos y tienen un gran peso molecular. Dos cosas que hacen que ese antígeno, que tiene mayor complejidad de aminoácidos y tiene gran peso molecular, esas dos cosas que tienen los antígenos D y el resto que corresponden del sistema RH, hacen de que esa formación de anticuerpos que van a dar tengan esa manifestación de anticuerpos que se produce desde centrifugación inmediata, temperatura ambiente, albúmina, fase de Kuhn, etc. ¿No? Ese es un anticuerpo muy especial. Si yo, por ejemplo, tengo un antiquel bastante fuerte, bastante cantidad, eso no va a producir así. Miren ustedes, solamente en la fase de Coombs. Entonces, nuevamente, estos anticuerpos del sistema RH son anticuerpos muy especiales. Tienen esa característica muy especial. Yo cuando aprendí estas cosas, me llamó la atención. ¿Por qué estos anticuerpos van a determinarse desde más antes? Cuando todos los anticuerpos IgG inmunes se detectan solamente en fase de COM, pues. Eso lo hemos dicho en clase. Pero no. Estos anticuerpos del RH se pueden determinar mucho más antes. ¿Por qué? Por la gran complejidad que tienen sus antígenos, la gran complejidad de aminoácidos y su gran peso molecular. Ya me cansé de repetir. Pero esa es la clave. Esos son los secretos, señores, los que trabajamos en banco de sangre. Eso no debemos olvidar. Y si un médico no sabe eso, es un burro, pues. Yo se lo digo de verdad. Tiene que necesariamente saber que son cosas muy especiales. ¿Ya? Entonces acá, señores, la enfermedad hemolítica recién nacida como incompatibilidad RH, y a todos los 57
grupos sanguíneos, ¿no? Lógicamente, los más potentes son los primeritos. Y de entre los primeritos, el más sinvergüenzón inmunógeno es el antígeno D mayúscula. Ya, eso no debemos olvidar en el RH, ¿no? Después vamos a ver enfermedad hemolítica por incompatibilidad BO. Acá también, por ABO, por ejemplo, ya hemos dicho cuando hemos hecho el sistema BO, ¿no? Dijimos que el grupo O, por ejemplo, las madres, todas las damitas que son de grupo O tienen, bueno, que son de grupo O tienen antígeno H mayúscula en el glóbulo rojo, pero en el plasma, ¿qué cosa tiene? Anticuerpos, tiene anticuerpo anti-A, anti-B. ¿Qué tipo de inmunoglobulina? M, que son los llamados a los anticuerpos naturales, completos, IgG, sin importancia clínica, anticuerpos fríos. ¿Se acuerdan que hicimos en la práctica? Pero hay un anticuerpo, estamos hablando de grupo O en las damas. Claro, los hombres también tenemos, pero nosotros no vamos a salir embarazados, pues. Pero las damas que tienen grupo O, aparte del anti-A, el anti-B, que son inmunoglobulina M, tienen un anticuerpo muy especial que se llama anticuerpo anti-A, B, tipo IgG. Eso no se olviden jamás, señores. Olviden su nombre, pero eso no se olviden. Ese anticuerpo tipo IgG es causante de enfermedad hemolítica de recién nacido desde la primera gestación, por ese hecho. Lógicamente, las mujeres que han tenido infecciones repetidas a Escherichia coli o que han sido infestadas con Ascaris lumbricoide, lógicamente ellos van a tener más alto este título y pueden tener un embarazo que en la mayoría es muy benigno, pueden tener muy complicado. Y eso tenemos que tener en cuenta, señores. Eso es muy importante. ¿Ah? Eso es muy importante para nosotros, ¿no? No todos son así benignos, hay algunos que son, digamos, muy especiales, porque la mayoría de enfermedad hemolítica por ABO son benignos, solamente se combaten con luz y ahí quedan. Son bien raros los que se hacen la exsanguínea transfusión, especialmente aquellos que han tenido esa parasitosis o esa Escherichia coli, ¿no? Y lógicamente también aumenta a medida que aumenta las gestaciones. Hay más posibilidad, digamos, títulos de anticuerpos, ¿no? Eso les cuento de la experiencia que yo he tenido en el hospital. En el hospital nos han traído casos hasta de provincias, de acá de clínicos tan famosos, lo hemos resuelto. Ya le habían hecho exámenes de traducción, pero malas, ineficientes. No habían investigado bien los anticuerpos. Estas cosas son muy bonitas, a mí me encanta resolver estas cosas. ¿Ah? O sea, por ejemplo, el RH hemos tenido casos combinados, el D con C chiquita, etcétera, ¿no? Y no podían hacer en otros hospitales. Y nosotros en la Almenara tenemos todos los anticuerpos, compramos eso cada año para detectar antígenos diversos del sistema RH, por ejemplo. Los otros también, ¿ya? Entonces, y la enfermedad hemolítica por otros sistemas es igualito que el RH. La fisiopatología, igualito. Lo único que ahí no hay vacuna. Entonces, vacuna hay donde generalmente son los casos más frecuentes, como el antígeno D. ¿No? Muy bien. Y cuando seguimos hablando por enfermedad hemolítica del RH, miren, ve, la inmunización materna, ¿no es cierto?, se realiza por embarazos previos o por abortos. Ah, miren, pues ahí está lo que acabamos de decir. Si no hay embarazo, no hay, pues, no hay formación de anticuerpos, ¿no? Esa es la inmunización materna. Y la clínica, lógicamente, hay anemia, hay ictericia, estamos hablando del recién nacidito,
hepatosplenomegalia, petequias, hemorragia, anasarca, etc. Y eso nos puede llevar a una hiperbilirubinemia llamada Kernicterus. Y cuando es así severa, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que es una, ¿qué cosa es? Una encefalopatía bilirrubínica, ¿no? Así se le llama, ¿no? Muy bien. Y miren acá, cuando yo pienso que puede haber una enfermedad hemolítica por incompatibilidad BO, eso fue descrita, miren, por Halbrecht en 1944, deriva de la acción de los anticuerpos maternos anti-A, B. Siempre digan así, anticuerpo anti-A, B. ¿Quién le dijo así? Al profesor Subieta, ¿no? Entonces, estos anticuerpos van a actuar sobre los eritrocitos fetales del grupo correspondiente, ¿no? Y acá tenemos, miren, ¿ve? Generalmente podemos tener, y esto es lo que estamos hablando, es esto. La madre tiene anti-A, B y puede atacar a todos estos. Su hijo si es A, B o AB también, ¿no? Entonces, puede haber anti-A, generalmente anti-A IgG, pueden haber casos muy especiales, un poquito más raros, ¿no? Que tengan, hay personas que siendo de grupo A pueden tener anti-B, y hay algunos anti-B que son IgG, pero son poquito más raros. Entonces, ellos pueden provocar enfermedad hemolítica si su hijo es B o AB. Igual, madre que es de grupo B puede tener anti-A. Lógicamente, si ese anti-A es inmune, o sea, una IgG, atraviesa la barrera placentaria y puede atacar si el hijo es de grupo A. O sea, este anti-A ataca acá y este anti-A ataca al grupo AB, ¿cierto? Pero el más frecuente, que no deben olvidarse como ejemplo de enfermedad por ABO, es cuando la madre de grupo O tiene anti-A, B y sus hijos pueden ser A, B o AB. ¿Listo? Y enfermedad hemolítica por otros sistemas, ahí está. El sistema Diego, el sistema Duffy, se escribe Duffy, ¿no? Ustedes están viendo ahí. El sistema Kell, el sistema KIT, ahí le falta una D al final, y otros. Cualquier antígeno de glóbulos rojos del feto puede despertar, lógicamente, si pasa a la madre, una respuesta inmune en la madre. Y si el anticuerpo cruza la barrera placentaria, puede ya producir hemólisis, ¿no? Produciendo la enfermedad hemolítica del recién nacidito, ¿no? ¿No? Y miren, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Cuál es la conducta prenatal? O sea, nosotros como médicos, ¿no? Tenemos que hacer, ustedes en su serum, ustedes son médicos, entonces pueden hacer este control. Ustedes pueden ser grandes especialistas, miren, consultores. Miren ustedes, tenemos que hacer el grupo sanguíneo ABO y el factor RH a la madre, ¿no? A la madre, puede ser al inicio, ¿no? A la madre. Y después hacer un test de Coombs indirecto para la investigación de anticuerpos irregulares. Miren qué importante es la práctica que hemos hecho, test de Coombs indirecto.